En el barrio de Chamberí, en el siglo pasado, fue la cojona, pero es que es cierto, o sea, en el siglo pasado, dice, yo santanderino, como era madrileño de pura cepa, bautizado en los carabancheles, claro, yo nací realmente en Santa Saturnina, la del Marqués de Baello, pero a mi padre no se le ocurrió otra cosa que mandarle a vivir a Santander. Y claro, yo lo primero que me despierto es en Santander, todo mar y todo el tema, y dice, yo que ya quedábamos cantabrón, y yo, ni te digo, carabancheles, ahí en San Miguel que me bautizaron, pero bueno, al final uno va dando vueltas de un lado para otro, y me di cuenta también que viajando en los sitios se conocía casi más a veces la historia de España fuera que dentro, o sea, y es algo que hasta siempre me ha gustado, lo reconozco, es una de las cosas que... ¿Por qué? Porque era la cosa que me fascinaba, no sé, ir a... Porque claro, antes, que me gusta que haya gente veterana, recordarán que, hombre, no tanto para recordar la enciclopedia de Álvarez, pero es verdad que lo normal era que tuviéramos el libro de texto, pero teníamos incluso en el salón de casa, los que teníamos ahí, había suerte y había habido bajo letras, una enciclopedia, que era esa cosa en la cual tenías que buscarte el extra, ¿no? Entonces, a mí me encantaba lo de, papá, ¿puedo ir a ver a la Durban? Sí, entonces yo a la Durban para buscar una cosa sobre, pues no sé, pues la revolución del 19 en España. Horas más tarde estaba leyendo sobre el Japón Meiji, yo decía, coño, que mañana era lo de que era, no sé, porque yo me dedicaba a ir de un lado a otro, o sea, disfrutando de ese tipo de cosas, de ver los mapas, de ver las cosas que había, y eso pues, me llamó mucho la atención. Y claro, bueno, que al final, en unas y las otras, pues, temas ya laborales, acabé viajando, yendo de un lado para otro. Y te encontrabas con situaciones como la de encontrarte no sé, a la salida de estar ahí en medio de los Balcanes, de Montenegro, un sitio rarísimo, y decirte, ay, sí, tenemos que ir porque tienes que conocer la fortaleza española. La fortaleza española en medio de los Balcanes, esto qué puñetas es, y tal, y te lo contaban todo aquello muy orgulloso, y yo decías, hombre, matemáticas se me dieron mal, pero si historia, no, efectivamente, no sacaba malas notas. Y al final te encontrabas que eso era lo que historiográficamente se conoce como Castelnuovo, el Cernovi, uno de los asedios más épicos de la historia que se han tenido. Por supuesto no hay película del Álamo, que es una mierda, o sea, que es cinco mexicanos asaltando a unos tíos que querían ser independientes y tal, pero de eso tenemos como 3 películas. De Castelnuovo, es que yo no tenía ni puñetera idea, o sea, y es uno de los asedios más espectaculares que hay. Te ibas encontrando y ahí donde ibas y de pronto te ibas a Budapest y todo el tema diciendo, qué bonito esto, el asalto de la fortaleza de los 300 españoles, gran espartano, y eso era un poco más abajo. No, los 300 españoles que cuando el imperio turco, yo decía, espérate, el imperio turco, yo me quitas de Lepanto, o sea, ¿qué hacían 300 españoles en Budapest asaltando con las... Era una cosa espectacular, tío, o sea, aquello del famoso poema de no hay un puñado de tierra sino una tumba española, esas cosas tan bonitas, tan épicas, ¿no? de la oda al 2 de mayo, al final te das cuenta que es verdad. O sea, por temas te digo que el trabajo, una serie de cosas, me encontraba de pronto haciendo de guía en medio de Inglaterra, me iba a la Catedral Primera de Canterbury y de pronto te aparecía un pedazo, pero un pedazo de águila de San Juan diciendo, coño, Franco aquí también. Pero esta gente, qué necesidad, se lo van a quitar, esto, te lo ves al lado de las 2 rosas y de este y tal, diciendo, pero ¿por qué hay un águila de San Juan en medio de la capital, de la Catedral Primada de Canterbury? O sea, pues algo que te encuentras que no solamente es eso, sino que al final el kilómetro cero de Londres, que es Charing Cross, que queda muy bonito y es donde además todo Dios va como con el metro, porque es donde sale, que está ahí al lado. Resulta que es un túmulo que es el último de los efectuados en homenaje a la reina Juana, a la Juana de Castilla, nacida en Burgos, enamorada de todos, que incluso también da al parecer nombre a otro barrio que se llama The Elephant and the Castle, el elefante y el castillo. Pero coño, vaya manera de insultar a la pobre infanta, estaría un poquito rellenita, pero tampoco era llamarla así. Dice, no, es que era l'enfant de Castile, de elefant and Castile, de elephant and the castle. Y yo digo, anda, coño, si a esto también se le dan mal los idiomas como a nosotros. O sea, es más, estás en el medio de Londres y te vas a la taberna Piccadilly, que cada vez que preguntas, ¿fue para ir a Piccadilly? ¿Cómo lo ha pronunciado? Y yo digo, ¿cómo su padre? Y entonces te enteras finalmente de que es que eso se llama. Porque en tiempos gloriosos, que el español estaba de moda, había una taberna donde nada más se jugaban un poco las cartas, hacían pequeños pecados o pecadillos. De hecho, si uno va al diccionario de Oxford, la palabra pecadillo
existe como tal, porque Oxford no es como los españoles, que nos cuesta meter una palabra y cuando la han metido ya no existe, ya no hace falta, ya no, ni se fijan, ni se da esplendor. Ellos no, ellos meten todo, o sea, todo lo que hay, por eso el diccionario de Oxford son no sé cuántos tomos, tú buscas el diccionario de Oxford, pecadillo, y aparece. Claro, ¿cómo puede pronunciar un inglés pecadillo? Mal. O sea, imposible. O sea, entonces, claro, el pecadillo, no te queda picadillo. Y picadillo es donde está la taberna del pecadillo donde se hacían las cosas. Bueno, al final, esa cuestión de ir por donde vaya, encontrarte esa realidad española, es lo que me fascinaba, ¿no? Y entonces, pues empecé un poco a escribir sobre los olvidados. Es verdad que el primer libro de Siempre tuvimos héroes, yo estuve muchos años trabajando en temas de ayuda humanitaria y me vino un poco esa idea de las aportaciones que se había hecho también por parte del humanitarismo, o sea, por lo que habían supuesto, ya no efectivamente lo de las leyes de Burgos, esas realidades que hace que, además, fue de las primeras cosas que compré, que fue un facsímil de las leyes de Burgos, porque me pareció fascinante que en 1512 se estuviera regulando sobre el trabajo de la mujer, las horas que tenían que tener, si estaba embarazada, que se cogiera además unos días de baja, baja maternal y tal. 1512, estamos tontos, pero ¿qué cosas estas? Esto es imposible. Sí, pues eso ya está regulado todo en 1512. Entonces todo ese, pues me llamó la atención, empecé un poco a hacer personajes como Fidel Pagés, que era además pues, el inventor, el descubridor de la anestesia epidural, o por ejemplo hoy es el aniversario del nacimiento de Balmis. O sea, la primera expedición humanitaria que se hizo, la expedición filantrópica con la vacuna, pues la hizo este hombre, o sea, pergeñada a finales del siglo XIX, empezando el siglo XX, cuando sale las dos fragatas desde el puerto de La Coruña, y hoy es el día de nacimiento de Balmis, que no es que no conozcamos a él, bueno, y hemos conocido a Isabel Zendal porque hemos montado un pollo con el hospital, y gracias a eso, pues la gente ha tenido ganas de saber quién es Isabel Zendal. Pero es que en las crónicas, ni siquiera en Galicia, hay constancia de cuál es el nombre real. Si es Zendal con Z, Zendales, Zendalles. En México se la conocen, de hecho tienen incluso, como siempre, hay mayor reconocimiento fuera que aquí, hasta un premio, pues, incluso es reconocida por las organizaciones sanitarias como la primera protoenfermera de la historia. Todo el mundo sabemos quién es Florence Nightingale, la de la linterna, Crimea, Omar no suena. Isabel Zendal no lo sonaba hasta que no empezamos a poner a parir a Isabel Ayuso. O sea, no era una cosa completamente desconocida, como esta expedición filantrópica. Entonces, bueno, me daba cuenta, digo, que incluso había muchos tópicos sobre lo que es España, esa idea a veces tan deliciosa, ¿no? De que la España un poco del 19 que viene, cuando tras el desastre que supuso la guerra del 1508, el francés, a mí no me gusta llamar independencia porque no nos independizamos de nadie. Eso es un concepto también muy decimonónico, pero no tiene que ver nada, y así la llamaba Unamuno, de la guerra del francés. En 1808, como la denomina Carmen Iglesias, que me parece muy correcto. Es verdad que a partir de ahí es donde a nosotros se nos jode el Perú, literalmente, o sea, porque es donde Francia, que es nuestra realmente némesis, el enemigo habitual, y los ingleses, que son los coñazos que están todo el rato queriendo ser califa en lugar del califa, que son los que quieren ser el imperio que nosotros hemos sido y que no les dejamos ser, porque no. Lo que pasa es que ese siglo XIX suyo es lo que va a marcar que nosotros siempre pensemos que los ingleses han sido la rehostia de siempre, de toda la vida. O sea, llega el periodo isabelino, Isabel el Tudor, claro, no de esta pobre que nos acaba de morir a base de ginebra. O sea, ¿no? Pues, claro, la reina virgen, Virginia, es más, fíjate, recordamos aquella maldita serie de Érase una vez el hombre, ¡ay, qué bonita y tal! Sí, no, es una mierda, o sea, es una cosa que aparte de que siempre ya era un planteamiento muy de bueno o malo, siempre había los muy buenos y los muy malos, o sea, un planteamiento así muy... cuando llega el capítulo 15, que es el capítulo dedicado al siglo de oro español, bueno, sí, es demencial. De hecho, muchos, claro, la recordaban con cariño porque la primera vez que se emitió, no se emitió ese capítulo, se censuró. Sí. Luego se volvió a emitir con una presentadora diciendo, avisamos que este episodio estuvo censurado, está parado, como lo hemos pagado porque somos tan imbéciles que Televisión Española estuvo ahí, pues lo ponemos haciendo un preaviso. O sea, que eso que hace ahora Disney diciendo, luego va a haber negros y esclavos. Bueno, pues ya se hizo aquí en España también para avisar de que ahora lo que viene también es una castaña. Bueno, pues sí, es unos avisos y tal parroquiales previos, pero es que era demencial. O sea, uno lo ve, además se puede ver en YouTube. Y es una cosa en la que no hacemos además
el plano de referencia es que estamos haciendo más que cortar árboles, o sea, para deforestar, porque el cambio climático, ya veremos incluso que somos responsables de ello, pero ya incluso ya deforestamos en España. Es España porque todo aquel que cruza los Pirineos, pues ha leído Asterix en Hispania y entonces sabe que se va a encontrar con un páramo yermo, o sea, incluso lleno de lobos aullando. Me ha gustado. O sea, llegando entre el medio de la nada y que lo único que va a encontrar son entre medias las localidades en fiestas. O sea, Asterix en Hispania es un reflejo muy bueno del concepto decimonónico de Mérimée, de Washington Irving, de lo que se ve. O sea, es un sitio donde no hay nada, donde todo es un sitio yermo, con mucho sol y un calor tremendo. Claro, sales fuera y de pronto te mandaban una postal, no sé, de Ciencres o de Luarca y tal. Y yo, mira, qué bonito, ¿qué es Irlanda? Y yo, no, es España. Eso que va a ser España. Y así es muy verde todo el tema, pero mire usted, es que es el país más montañoso después de Suiza. O sea, es que aquí tenemos mucho verde y todo el tema. Y yo digo, y están de fiesta, claro, tenemos muchas fiestas. Pero luego resulta que luego, a la hora de la verdad, tienen más congé, o sea, en Francia y en Bélgica, que en España, que tenemos la fama. Hombre, es verdad que el viaducto que vamos a hacer ahora es una cosa muy propia, tal, pero bueno, ojito. Entonces, toda esa imagen de los tópicos, yo siempre he dicho también que fue un error incluso hasta lo que llegó a hacer un ministro de Franco. Venga, vamos a hablar de Franco. Como era Franco, cuando aquello de España es diferente, porque al final sí que marca esa idea de que somos diferentes. Diferente según en qué. O sea, porque además esa variedad que podemos tener no la van a entender. Efectivamente, si no vendemos algo que al final los de fuera lo único que entienden es que es flamenco y paella. Y no tomamos paella, porque además encima lo que les iban a esta gente, coño, no es que sean arroz con cosas, es una anécdota tonta que además la reflejo en uno de los libros, no es que haya venido a hablar de mis libros, pero es que lo que tengo más a mano, el que no me sé, pero que lo tuve que reflejar. Yo a veces, si yo disgrego, o sea, en una charla, y en los libros hago igual, o sea, por eso incluso ya ni siquiera los capítulos van en orden. He dicho, no, ya, que va, se salte usted el capítulo que quiera, porque lo mío ya es demencial de por sí, porque ya. Entonces, en un momento estaba yo trabajando pues, para la Unión Europea, la Comisión, esas cosas, y entonces pues estábamos en una reunión, pues como un chiste, estaba un español, un inglés, un francés y un alemán, pues suyo. Y entonces estamos ahí, y entonces pues un momento de relax, pues empieza a sobrevolar una guitarra, que va de un lado a otro y tal, y llega a mí, al español. Y le digo y tal, y dice, no, tú, yo, ¿qué? No, tú eres el español. Y digo, ¿y qué queréis que haga con la guitarra? Hombre, y entonces me acordé de una anécdota que contaba Javier Poncela en una de las novelas sobre una recepción en Londres, en la embajada. Y yo digo, espérate, a ver si esto... Y rápidamente dice, no, ya os entiendo. No, perdón. Vamos a ver, es que en España el bachillerato lo tenemos dividido luego por dos troncales, que es flamenco o toreo. En este caso, por tradición familiar, yo no he dado flamenco, que es donde se estudia guitarra, española, con diferentes palos, luego ya se baila, y yo soy más de toreo. Entonces, yo ya estoy en tercero, ya he podido coger vaquillas, claro, o sea, ya has hecho vaquillas, sí, las vaquillas son los toros más pequeños, todavía sin picadores. ¡Qué bien! Había otros dos españoles que se mordían los duelos diciendo, o sea, céntrate, pero todos fascinados, se lo creían. Yo decía, bueno, yo ya no sabía hasta qué punto iba a llegar, porque yo ya empezaba también a llorar por aquí, o sea, yo lo empezaba a notar, pero yo decía, esto es absurdo. Pero es que, efectivamente, al final, esa es la imagen que muchas veces hemos llegado a tener. O sea, tú sales fuera y diciendo, ¡ay, qué instrumento tocas! ¿Castañuetas? Y yo, violín. Es que es más manejable, lo hago mal, pero es lo que intento tocar, no sé. Entonces, claro, al final con todo esto hace que sea muy difícil quitarnos todos los topicazos. Y todos los topicazos, que es un poco lo que al final he acabado haciendo con el Felinos del Imperio Español, que es un libro gamberro. O sea, es un libro que los que lo vayan a leer, os animen al tema, verán que corto la cuarta pared, me pongo a hablar con ellos e intento un poco reírme de cosas tan absurdas como el que estamos luchando en el día a día. Porque, no es broma, lo de ustedes dirán que es que, antes cuando he citado lo del cambio climático, que es una cuestión de exageración mía, no. Según Alexander Cole y otros investigadores como Chris Berkeley, Martin Smith, Seymour Lewis, publicado en
Quaternary Science Reviews y, por supuesto, cogido en La Vanguardia, donde si no, joder, claro. Bueno, en ese artículo indican que la colonización de América mató a 56 millones de indígenas y cambió el clima mundial. Bueno, o sea, no solamente hemos sido genocidas, sino que el cambio climático lo comenzó la conquista de España. Sí, señor, con un para. O sea, ya si somos malos, lo somos de verdad. O sea, vamos a empezar ya aquí, o sea, a demostrar que, claro, esto, pues, he tenido a ver una serie de fotos que, por cierto, no hay manera de poner en orden, con lo cual, si yo soy desordenado ya con este caos que voy a hacer, la charla va a ser todavía mucho más divertida. Pero bueno, vamos a ver si logro, soy capaz de quitar el... que no voy a ser capaz, por lo que veo. Atrás, ¿no? ¿Tú crees, no? Pero... Sí, vale. Y entonces ahora van pasando en automático. En automático. ¿Cómo puedo parar? Para que no... Ya. Esto... ¿Tú crees que lo lograremos? O sea, porque... No lo sé. O sea, perfecto. Esto es una de las imágenes, no puedo grabar por el tema de América, pero que en el fondo empieza lo que va a ser la gran campaña de lo que es la propaganda contra el Imperio Español. El Imperio Español, monarquía hispánica, es la que en ese momento dado es la que, bueno, es la que maneja, es la que está ahí, es la que tiene que ser derrotada, y ya ha surgido un nuevo invento, que es la imprenta. La imprenta solamente es un después. ¿Por qué? Porque leer la gente lee poco. Coño, no leemos ahora. O sea, pero a la gente le encantan los memes, le encantan las cosas que recibe por WhatsApp. Antes no había WhatsApp, pero hay una cosa que se llamaban los WhatsApp holandeses, que era poco más o menos como si fueran los WhatsApp de la época, y entonces las imágenes eran muy potentes, porque además hasta entonces apenas, o sea, no muy poca gente tenía acceso a ver códices iluminados, lo que eran libros. Pero cuando empiezan a aparecer estas imágenes, imaginémonos que parece gente que dice, hay que ver cómo adelante los tiempos, es una barbaridad. O sea, porque este acceso a una hoja o folletos de 4 hojas era una cosa, vamos, inimaginable. Y si ahora mismo nos tragamos cualquier cosa que muchas veces nos veamos, porque vemos en redes sociales o en las redes, en aquel momento era así. Y claro, esto nos puede parecer una exageración. Esta es la imagen, es un grabado anónimo del 16 del Duque de Alba comiéndose los niños como si fueran bocadillo de calamares, como se puede ver, comiéndose los crudos, pues puesto abajo hay unas cuantas cabezas cortaditas y tal, una cosa así, como ya para preparar lo que es unos callos, una cosa así, unos entresijos. Claro, esta imagen, para gente que incluso veía como la serpiente, la hidra de varias cabezas propia que sale en el Apocalipsis, fue tan importante que es lo que hace que esa imagen del Duque de Alba diciéndole a los niños, cuidado, que eso que se decía, dice, no, esto es un... No, eso se está diciendo en los Países Bajos, lo de cuidado que viene el Duque de Alba, porque el Duque de Alba se comía a los niños. Viene de esto, viene de esta imagen, o sea, que se los daba tan potente, que era una manera también de deshumanizar al contrario, al enemigo. En este caso éramos nosotros. O sea, voy pasando a ver qué nos encontramos después. O sea, esto es... Perdón. Ahí para mismo. Ya, no pares. Ahí mismo. Porque yo tengo muy bien hablando con los españoles, porque aquí vemos cómo los españoles están en América colonizando a los pobres indígenas, que los chicos estaban ahí viviendo, tirando flores y tal, vivían una cosa, aquello era... Bueno, se vivían en América, bueno, era una cosa, no comían, ni había ni cervatillos para comer, no, ahí se tomaban nada, eran todos veganos, eran gente pues encantadora, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, cuando Theo de Brie, que es un sujeto que es utilizado por Guillermo Dorans y todo el tema, y con el que además hace todo lo que es la edición ilustrada de la vivísima destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, Theo de Brie no ha estado en América nunca. O sea, da igual, él dice, oye, ¿qué tienes que pintar a los españoles de esta manera? Bartolomé de las Casas exagera, es un sujeto curioso, se le da tantos palos que al pobre ya yo creo que hay que empezar a reivindicarle, que el hombre tenía buena intención. De hecho, cuando él escribe, él habla del comportamiento de malos cristianos. Pero ¿qué hace Guillermo Dorans? Y qué hace sobre todo además, porque claro, hay una lucha también del papado, de Lutero, contra lo que es el emperador Carlos, que es en este momento el que es el baranda de la situación. Y es que es cambiar ya directamente por españoles. No es una cuestión de cristiandad, no es una cuestión de... No, ya lo que son españoles. Quien hace esto no son que sean cristianos, no. Quien hace esto son españoles. O
sea, que ya veremos si España existe o no existe. Pero no, para lo malo sí. Claro, esa es la gracia. O sea, siempre todo lo que sea malo, España va a existir. Cuando oigan diciendo eso de, como por ejemplo Carmen Calvo, que se iba a hacer hace 2 años, el aniversario de la primera circunnavegación alrededor del mundo. Y cuando estaba todo preparado y había el informe de la Real Academia de Historia, claro, están diciendo, bueno, ¿España qué va a hacer? El Estado español tendrá que empezar a organizar cosas. Y Carmen Calvo llama a un politólogo, que es presunto historiador y tal, de García Junco, para hacer un informe, un contrainforme a la Real Academia de la Historia, en el cual se termina diciendo que España no existe. Y como España no existía en ese momento dado, pues no puede ser una fiesta española. Y que en todo caso se puede hacer una fiesta, o hacer algún tipo de celebración conjunta con Portugal, que es lo lógico de unos que son los que precisamente te han estado boicoteando durante todo el viaje, estaban persiguiendo al Cano, casi lo quieren meter en el trullo, o sea, y que no querían hacer ese tipo de tal. Es muy práctico. Bueno, pues por supuesto los portugueses lo pidieron a la UNESCO, sacaron sellos conmemorativos y monedas y un poco más, y claro, Magallanes, vamos, no es que sea portugués, es portuguesísimo. Yo digo, ya, pero es que el concepto de nacionalismo, digo, de nacionalidad, o sea, para unas cosas interesa y para otras no. Y en este caso yo digo, España no podía ser una extra. Claro, todo esto, toda esta imagen que vemos, por eso, tirando hierros candentes, persiguiendo a las mujeres, haciendo todo. Hay algunas otras y tal que se ven aperreando, cerrándolas por la mitad. Vamos a pasar a ver qué suerte tenemos después. Esto es... Esto es... Gracias, mira. Entonces, ¿qué empieza? Se empiezan a producirse los libros que empiezan a ser la base también de lo que es la leyenda negra española. Es verdad que la leyenda negra comienza realmente con los italianos, metiéndose con los aragoneses, porque en algún momento dado Aragón pues, era quien estaba cruzando la pana en el Mediterráneo, los intereses italianos no les hacía mucha gracia, y entonces aragoneses, catalanes o españoles era todo uno. Y ese concepto ahí es donde se empieza a trabajar, claro, cuando ya cambia todo y va a cambiar además el eje geopolítico del Mediterráneo a lo que va a ser el Atlántico, todo va a cambiar de una manera tremenda. Entonces, este libro es que literalmente se llama El antiespañol. España no existía, pero había antiespañoles. O sea, es espectacular. Lo de España, ya digo, como lo digo, es la España de Schrödinger, ya saben, el del gato que está no triste y azul, sino muerto o vivo según se está y tal. Bueno, pues igual, España existe o no existe según para qué. Cuando es para lo malo, o sea, es todo españolísimo. El genocidio, español. La Inquisición, española, cañí, con una reineta, ya sabemos y tal. O sea, ahí están todos, que vamos, que parece que todos los dominicos, además, para colmo, se van a saltar por soleas. Pero cuando empiezas a hablar de eso, de la primera circunnavegación, las leyes de Burgos, la escuela de Salamanca, todo el tema, no, es que eso todavía no es España, es que no podemos entender todavía España existía. ¿Y España cuándo existe? Bueno, pues según el historiador José Luis Corral, podemos hablar de España propiamente hablando desde 1978. Todos los que hayan nacido antes de 1968, que casi son ustedes aquí, que sean ustedes, no sé lo que serán ustedes, no sé lo que serán nosotros. Hemos nacido en el limbo, o sea, hemos sido, no sé, hemos nacido en una especie de, somos homúnculos franquistas, o sea, pasa, por favor. Pues te digo que son cosas que aquí es una carta, pero no la vamos a ver un pimiento, o sea, pasa otra vez. Esta le dará, porque es una en la que da mira. de las alegrías que hacíamos, por ejemplo, aquí matamos niños a golpes, ¿verdad? Son cosas divertidas, oye, lo que es, oye. Pero claro, es que hay que imaginar, estas imágenes, ¿verdad? Que ahora las vemos y nos resultan desagradables. Imaginemos hace, o sea, eso, a mediados del siglo XVI. O sea, esto era terrible. Esto es un poco una cosa, ya te digo, era deshumanizar. Incluso hay un libro de Melquiades Prieto, que se llama La guerra de papel. Está en modus operandi, se puede encontrar fácilmente. Ha recopilado absolutamente todos estos dibujos que ha habido, incluso hay uno muy bueno en el que está los españoles, o sea, como cerdos, vestidos y todo el tema, o sea, ya la deshumanización, así también nos llamaba Lutero, marranos, bueno, juegos también que hacía, porque éramos, claro, nos equivocamos de Dios en Trento y los luteranos son majísimos, pero leches, o sea, son especialitos aquí para vamos, antisemita, no sé qué, todo. Pero porque esto venía incluso, hay un episodio que a mí me gusta mucho mencionar de Black Mirror, que es más, la serie esta inglesa, que tenía unos episodios muy interesantes, en el que había uno en el que se estaba luchando contra, es un episodio que parecía de ciencia ficción,
Lo siento, además lo voy a destripar, claro, ya ha pasado antes, lo siento, que no lo habéis visto, pero entonces están con una especie de gafas extras así muy críticas, muy tremendas, en donde están viendo a los malos, a los alienígenas y están matándoles, ¿no? Y de pronto se estropea, hay una desconexión y tal, y resulta que empiezan a ver al enemigo y resulta que no son alienígenas, son monstruos, son personas también, enemigos, pero son personas. Entonces, claro, es el shock, ¿pero por qué? Porque, claro, diciendo, es que es más fácil matar a alguien que no es humano. Si es tú, o sea, esa escena, por ejemplo, de la última película que ha aparecido de la Primera Guerra Mundial, que apareció en Netflix, como... 1914. No, la Sin novedad en el frente. La última versión de Sin novedad en el frente, muy bueno. La escena en la que quedan el soldado alemán y el francés, después de haberse estado matándole al grupo, y se dan cuenta, y se ve, o sea, que era el problema de la mirada, el problema de la realidad, de darte cuenta y diciendo... Lo siento, macho, que te tengo que matar. O sea, pero claro, eso es lo que te das cuenta diciendo, es absurdo, o sea, es una animalada, ¿no? Si los divertimos así, esta gente hay que matarla. Tú ves a ese tío y te lo cargas, claramente, o sea, te pasa por favor. Por ejemplo, uno de los también que empiezan a hacer gran campaña, y son muy buenos, pero ellos son los ingleses. No han sido los que más han hecho campaña, ahí ya digo, hay algunos libros también que cito, pero ellos hacen una campaña que es curiosa porque este es lo que se llama el Armada Portrait de lo que es la reina Isabel. Entonces, por un lado, además, vemos también lo que es la intención suya. Los cuadros, como todos sabemos, que se pueden leer. O sea, en esto, por eso, mi querido Javier Sierra es un experto de cómo saber leer los cuadros y puede ser... pero hemos perdido esa facultad muchas veces de llegar y como también incluso en las catedrales o en muchos sitios hay mucha lectura sin necesidad de tener que leer. Entonces, claro, esa es... porque ya veremos también incluso que ellos también hacen suya la primera circunnavegación, que se la hacen pasar a Drake. El gran protagonista de este momento dado. Entonces, por un lado, a la derecha se ven los barcos que están ahí llegando, en fin, esa armada española, pero es importante esta otra parte, porque ahí aparece la armada bajo una tormenta tremenda. O sea, lo de que, no, bueno, eso fue una excusa que luego pusimos. No, los propios ingleses reconocen que fue esta y que fue la voluntad de Dios. De hecho, hubo Te Deums, menos mal que el Meapilas era Felipe II, Te Deums, dando gracias a Dios, porque Dios había estado con las armas nuestras, Dios estaba de nuestra parte. O sea, ese era un concepto de la época, evidentemente, y por tanto era normal. O sea, es que parece que nada más nuestros reyes han sido unos católicos, todo el tema en su momento. Y entonces ellos reconocen que efectivamente que en ese agosto de 1588 hubo cambio climático también y entonces hacía un tiempo malísimo. ¿Cómo va a hacer tiempo malo en agosto? Pues muy malo, ya ven ustedes cómo estaba. O sea, ¿qué se le va a hacer? O sea, pero no estaba brasero para darte la brasa diciendo, en agosto va a hacer mucho frío, una cosa rarísima, no se ha visto nunca desde la guerra de los 100 años. Bueno, pues ya está, pues ahí, pues en agosto de 1588 hizo un tiempo espantoso y en Gravelinas nada más se nos cargaron 2 barcos como mucho, o sea, pero esta imagen es fortísima y fue una imagen de campaña y de poderío por parte de una Isabel que quería ser potente. Pasemos, a ver qué nos encontramos ahora. Estos son varios de los personajes que fueron los que escribieron sobre la leyenda negra. Pasemos, sí, para ver si nos damos alguna. Esta foto siempre me ha encantado. O sea, esta es de la película Elizabeth, la Edad de Oro. Entonces, aquí es la representación de Felipe II. Que además, si lo vemos la imagen y tal, está rodeado de cardenales rojo. O sea, esto, de verdad, yo cuando la vi, y yo en un momento dado, yo juraría que iba a empezar a escuchar en cualquier momento dado una música de fondo. Es el Palpatine, coño, lo Vader, me da igual, uno de ellos. O sea, y además con la Guardia Roja, igual que lo que sale en Star Wars. O sea, pero si es que las imágenes son muy potentes, sí es cierto que estamos ahí. Claro, hay que tener un malo muy bueno para que la película sea buena. O sea, si no, no tiene gracia. O sea, la gracia de grandes producciones, de grandes imágenes, de grandes obras de la literatura es porque hay una némesis fuerte. ¿Qué mejor? O sea, Felipe II fue perfecto, o sea, era el epítome. Claro, Felipe II, porque Carlos I era un tío que caía, era gracioso, estaba con la Bárbara Bloomberg, tenía sus hijos y tal, venía Jeromín, mira, este es tu hermanastro, su madre va más baja, a Felipe, coño.
O sea, era una cosa, se las metía a todos, comía el chico, tenía sus cosas, lucha contra los fumoneros, ya, se hace la conquista de México, fue con él, anda, y la de Perú, venga, mira, anda, pero sin embargo a él no le cae nada. O sea, y se va de mérito ahí a Yuste, o sea, se hace emperador emérito, o sea, y todo el mundo diciendo, es que Carlos I es un buen tío. Pero qué buen tío, si destroza, si va encima va y reparte el imperio, ¿para qué repartes el imperio? ¿Para qué se lo das al otro? Pero, ¿qué haces con un tío? O sea, que se vaya a jugar a los relojes ahí a Extremadura y el tío, joder, qué gran, el último gran rey que hemos tenido. Bueno, tiene narices. Pues bueno, pues el emperador emérito tiene su fama y todas las que no se lleva fuera de su hijo. O sea, su hijo que además, una de las cosas que le hizo además Carlos a Felipe fue que hiciera un Erasmus de varios años, recorriendo Italia, País Vasco, o sea, el felicísimo viaje que hace, eso que convierte a Felipe en un auténtico ilustrado del Renacimiento, un príncipe realmente moderno, porque Carlos todavía tenía mucho de las ideas muy medievales, todavía tenía un concepto que no tenía que ver nada con ese hombre renacentista que va a aparecer. Pero Felipe sí, Felipe empieza además además era un tío que le encantaba, el tío joven, o sea, la gente, claro, no nace ya con la edad que se le ponen los cuadros de Tomás Moro, que era una no, la gente joven, o sea, y el tío pues le gustaba jugar a juegos de cañas, a danzas. Es más, incluso en varios sitios hay que pues, le gustaba mucho jugar a juegos de rol. Sí, los juegos de rol ya estaban inventados. Y se jugaba sobre la base de los libros de caballería, entonces hacían personajes y había que jugar, o sea, eran unos juegos de rol interesantísimos, le encantaba bailar, pero es verdad que al mismo tiempo sí le gustaba ya de leer, él tenía incluso, hacía sus paradas, o sea, era un tío muy metódico, algo divertido y claro, él se tira años antes de que es el príncipe, no hay otro príncipe en la historia de Europa que tenga además una preparación de ese estilo y además y todo eso luego lo va a aplicar en San Lorenzo del Escorial, en lo que es la aplicación de la arquitectura, porque además claro, era un enamorado de la arquitectura, de la poliorcética, de todo. Bueno, llegaba incluso pues eso, a Herrera y a todos estos, les iba, ¿verdad? Que eso se decía, dice, la silla de Felipe II, cuando vayan ustedes a la Escorial ya saben que vayan ustedes a ver la silla de Felipe II, que no es la silla de Felipe II, pero da igual, es una de betón antiguo, desde ahí además cualquiera que más o menos diciendo, ¿no está un poco lejos esto para ver las obras? O sea, porque si es para ver las obras, joder, o sea, se podía haber ido más cerca por la horizontal, que hay un restaurante, sería mejor. O sea, que además, como no habría nada construido, se vería de putis. Y más o menos era por ahí, o sea, a esa altura, en donde efectivamente estaba en la línea, ¿no? Porque era absurdo, pero bueno, estas cosas, en un momento, cosas decimonónicas, alguien pintó el cuadro y tal, y ya está. Oye, está muy bien porque, oye, hay que hacer también esa parte de la mitología que todos los países hacen, nosotros no hemos perdido. Pero que incluso hasta llegó a discutir con Herrera cuando entre, antes justo cuando se entra por el Patio de los Reyes y antes de entrar a la Basílica, sobre todo hay una esfera, hay una bóveda, perdón, que es la bóveda plana. Es curioso, es una bóveda, pero es plana. Ya sé que esto es un poco raro, pero es así. Y entonces Felipe II siempre discutía de Herrera diciendo, aquí va a poner que poner una columna, porque si no esto cae. Bueno, a ver. Y cuando se hizo la inauguración, apareció una columna, Felipe II en plan te dije yo que había que poner una columna. Y en ese momento Herrera le pegó una patada, la columna era falsa, cayó, se le quedó mirando y Felipe II volvió, Herrera, que con el rey no se juega, y continuaron y tal, esas cosas y tal, porque al mismo tiempo reconocía el mérito del tema, o sea, era un sujeto curioso, o sea, Felipe II, pero es eso, la imagen que hemos visto, mira, yo creo que la única que se salva, la del Ministerio del Tiempo, no está mal, está graciosa, aunque la hacen un poquito malo, pero no está mal, y una obra muy desconocida, porque pasó sin pena de gloria, que era La Conjura del Escorial, que no está mal, y hace un juego con Puig Corbet, un buen Felipe II, en una historia que se tenía que hacer más, si tenemos cantidad de historias para crear esas historias falsas. Y la novela histórica, muchas veces, o la ficción histórica, tiene que ser eso, tiene que ser ficción. O sea, tú aprovecha la ficción, porque si me haces un documental de historia, me aburro. O sea, la gracia que yo siempre he dicho de Master y Commander, que es una magnífica obra histórica, es que no es histórica. O sea, pero sale Nelson.
¿Dónde? En el camarín, cuando están todos hablando, que todos se llaman de usted y tal. Joder, una cosa que, tío, te da unas ganas de tomarte ahí un porto con ellos. Y se ponen a tocar el cello ahí en medio, porque se ponen a tocar una melodía española. Y cuando están al niño que le atraviesan ahí, que se queda sin pierna y tal, dice, señor Smith, ¿está usted bien? Está muy orgulloso de su padre. Gracias, capitán. Y el niño está hecho una mierda y tú estás emocionado. Qué bonito, cómo están matando al niño y tú emocionado. O sea, es una cosa, y es magnífico. Hacen un remedio del viaje del Beagle, como si fuera Darwin, aunque todavía faltaban años para eso. Y no van a contar que efectivamente Félix de Azara fue el que se basa en ese médico y biólogo español, por decirlo como ese militar, que fue Félix de Azara, en el que además Darwin lo cita varias veces. O sea, que digan, no, es que luego los ingleses no nos citan. Sí nos citan, y sí que somos nosotros los que hemos olvidado quién es Félix de Azara. O sea, hemos dejado de lado, pues eso, el no conocer la expedición Balmis o la expedición que hizo Celestino Mutis. Que claro, a algunos sí lo recordamos porque salió el billete de 2000. Y yo creo que fue el que más llegué a tener en un bolsillo, porque yo el de 5.000 no, o sea, el de 1.000 duros yo no llegué a manejarlo. Salió uno de 10.000, lo he oído. O sea, que salía además, pero no, eso son leyendas. O sea, pero claro, se salía ese y te salía Celestino Mutis y decías, qué bien, Celestino Mutis. Como el de los calendarios, de los cojitos y los manquitos, el calendario Mutis, era el mismo, no sabíamos que era Celestino Mutis. Pues gracias a Celestino Mutis, hombre, pues tenemos el gin tonic, siempre lo he dicho, porque quien descubre la quina es él, que la da además en honor a quién, a la condesa de Chinchón, que en latín, claro, es quincón, de ahí viene la palabra quina, o sea que sepan ustedes que un gin tonic es un chinchón fino. Es un chinchón fino. Es más un chinchón en plan fino. O sea, pero es un chinchón. O sea, eso es un... Hay tantas tonterías, es que no. Entonces, claro, al final es eso. Felipe II viene muy bien como un enemigo. Viene muy bien, efectivamente, para crear esa imagen de además eso, se carga a su hijo, el hijo por hijo. Está loco, nada. Como mucho tendría, yo que sé, unas tercianas de nada. O sea, pues vamos, que son un desastre lo de Don Carlo, pero ahí te llega Schiller, ahí te llega Verdi, te hace una ópera. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues hay unos señores dentro del mundo cultural español que están empeñados y llevan años con que la temporada de ópera en España comience en San Lorenzo del Escorial con el Don Carlo. Y yo digo, pero esto es por joder, no sé, es que ya perdónenme ya la expresión, es que nos de diciendo, dice, no, es que esto, claro, ¿pero esto qué? O sea, si es que es leyenda, me parece muy bien Verdi, pero no hay otra de Verdi. Hombre, a mí me gusta más la Bohème, o sea, y me gusta y tal, pero que también son muy buenos, o sea, ¿cómo se lograrse? O sea, estar enamorado de una obra de teatro en la cual estamos hablando de una prostituta que se muere y tal, de tuberculosis, y dicen, qué bonito, Mimi, y tal, la historia de Mimi. O sea, pero claro, los ingleses son tan buenos que, como yo he dicho, el siglo XIX es espantoso cuando los niños les meten en las minas. O sea, te hacen un magnífico musical que se llama Oliver. Y todo el mundo sabe notar. Oliver. ¿Te imaginas qué hacen? No, o sea, son buenos hasta para lo cutre. O sea, es tremendo. Y sin embargo, no, nosotros buscamos lo cutre, pero para mortificación propia. O sea, entonces, además, claro, y aquí, si tiene que hacer alguien de Felipe II, que sea un español que lo haga también y que tenga esa imagen. Entonces, es algo que, en fin, que fascina. Es cierto que ya digo que Elisa del Lado de Oro coge un hecho histórico, lo retuerce y es más, cuando sale Kate Blanchett haciendo de Elizabeth, sale con un caballo blanco que, bueno, si la sacan en el Anillos esto del poder hubiera sido mejor Galadriel, vamos, que la que sale como Galadriel, porque, vamos, la caraba. Y claro, a Kate Blanchett le llegaron a indicar, oiga, ¿esto no cree usted que es poco histórico? Y yo digo, no, será muy poco, o sea, será mejor nada, es que esto es una película. O sea, es una película, ¿no? Entonces también hay que tener un poco eso de saber un poco disfrutar con lo que es una novela histórica, en donde también los franceses son muy buenos, lo he dicho, siempre pongo también el ejemplo, pero que nadie, cuando le echan, por ejemplo, a Reverte la culpa de que es muy negro legendario, pues sí lo es, pero a la triste no es para aprender sobre los tercios de España. Léanse ustedes a Fernando Martín Lainez, a Julio Albi, de la Cuesta, o léanse lo que quiera, pero esto es para disfrutar. O sea, y pese a todo, o sea, por mucho de negro legendario, ha hecho más por recordar, basado en la figura de Alonso de Contreras, y la vida de Alonso de Contreras no la leía nadie,
estaba perfectamente accesible, se han hecho varias ediciones, pero la guía de los 9 controles, que es en la que se basa el Capitán de la Triste, pues nadie lo sabía. Y todo eso ha hecho que la gente tuviera mucho interés por el tema. Pero, efectivamente, no quieras convertir eso en un libro de texto. Porque cuando yo quiero estudiar sobre, no sé, obra y milagros de la vida de Richelieu, no me pongo a leer Los Tres Mosqueteros. Porque, evidentemente, Richelieu es el malo, porque es un malo muy bueno. O sea, y es más, si se fija uno lo que es, en qué consiste el argumento de Los Tres Mosqueteros, es básicamente unos señores que están al servicio del rey y que se dedican a hacer lesa traición a su rey y señor natural para tapar el adulterio de la reina, que es española, una golfilla, y que para colmo sería con un inglés que es el enemigo de toda la vida. O sea, ¿ese es el argumento? ¿Pero esto qué es? O sea, pues un desastre, pero lo que es una novela magnífica. O sea, no nos centremos en nada más. Es que aquí ya enseguida, y se pone Elvira, un saludo, a decir, es que claro, Pérez Reverte y tal, y yo digo, Elvira, que hace novelas, ya está. Y hace novelas, hace ensayos. Es que no es tan complicado, pero a veces lo liamos. Venga, a ver qué sale después, venga. Entonces, como, magnífico, la bandera huipala, me encanta la bandera huipala. No es un mantel de cocina que hayan puesto ahí en un momento dado. Esto es cuando llegan los gobiernos del cambio a los ayuntamientos, pues, por supuesto, llega el 12 de octubre. Y el 12 de octubre la cuestión es que no hay nada que celebrar. ¿Por qué? Porque somos genocidas. Entonces, como somos unos genocidas, entonces hay que luchar a favor del indigenismo, que es el proceso que está ahora mismo. ¿Y cuál es el símbolo de la lucha indigenista? Pues es la bandera huipala, que es la que tenemos aquí, que es cuadrada, que parece una colcha que ha hecho la abuela, en países y tal, y que es también la bandera oficial en Bolivia. Donde el indigenismo es una de las banderas, sobre todo, claro, el presidente es indígena. ¿Por qué hay tantos indígenas en Bolivia hasta el presidente lo ves cuando los hemos genocidiado a todos? Porque somos muy malos hasta genocidiando, somos malos hasta matando. O sea, les hemos genocidiado, pero llegan a ser hasta presidentes de los países que hemos genocidiado. Es una cosa rarísima. Bueno, pero lo más gracioso es que estos huipalas, ¿quiénes son? Bueno, pues es que, ¿la huipala esta qué es? Pues la huipala es la bandera, pregunta bandera, porque tampoco creemos que hubiera bandera, de la región de los aymaras. Y los aymaras eran los indígenas que les estaban dando la del pulpo, ¿quién? Lo que llamamos los incas. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque si se estaban matando entre ellos, sería una cosa suya, ¿no? O sea, una cosa como cuando llega Pizarro, que ya se estaban pegando por la posesión de ser el Inca, que era porque el Inca es realmente el imperio peruano, incaico, realmente tiene un nombre, Tetusisap, no sé, la leche. Guantinsuyu. Eso, más o menos. Y entonces Inca era como el rey, por decirlo así y tal, y de hecho incluso se está hablando de que luego Felipe y todo el tema son incas también, ¿no? Bueno, pues ante esa lucha entre indígenas, eso se convierte en el símbolo de resistencia indígena de los indígenas contra que acaba de llegar y se han encontrado todo ese Cristo. O sea, esto es lo absurdo. O sea, es que este es el concepto absurdo. ¿Y qué hacen efectivamente españoles dentro de España, en Madrid, capital? No, esto es Barcelona, es los catalanes, como son. Español. No, esto es Madrid. O sea, esto es... la Plaza de la Villa está al lado. O sea... Eso es Santa Cruz, ¿no? No, esto es esto está al lado de la Plaza de la Villa, está en la calle Mayor. Sí, calle Mayor, sí. Están los grupos municipales. Eso es. Donde están los grupos municipales. Está enfrente casi de la Plaza de la Villa, por decirlo así. Entonces, pues ahí está don Álvaro de Bazán, levantándose todas las mañanas, mirando aquello y diciendo: el cielo turco en Lepanto, en la tercera al inglés, y hoy mismo me voy a bajar del este y me voy a liar con... Estamos, es que se nos va. A ver qué... Porque nos vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, las 8. Las 8, sí. Venga, a ver, que tenemos un poquito más. Venga. Esto es otra de las cosas que hacemos los genocidas, que es llegar a un sitio y destruir su cultura. Somos muy malos. ¿Y entonces qué hacemos para destruir su cultura? Hacer gramáticas y divulgarlas. Y hacer con un decreto de Felipe II que, por ejemplo, el náhuatl o el nahual sea la lengua oficial de Nueva España. ¿Por qué? No lo sé. Somos muy raros. Es que, claro, es una cosa extrañísima. Porque, claro, o sea, si es que quemaron los códices, sí, hubo un cura que efectivamente había que correrle por los tegumentos hasta cortarlo, que hizo una gran quema del tema, pero es que eso no lo voy a negar. Pero pongamos el valor, pues,
no sé, personajes como Fray Bernardino de Sahagún, con todos aquellos que intentaron salvar y sacar adelante pues todo lo que era el conocimiento cultural de aquel momento dado, y al final es que acaban teniendo, o sea, pues eso, todas las lenguas que había, incluso cuando se llega a Filipinas, se hace también una gramática del tagalo, o sea, y hasta ya digo que es que incluso en el decreto de Felipe II se dice que el castellano que no se enseña la fuerza, que nada más se enseñe para los que llegan ahí. Claro, con Cortés vivo, ya no es que lo que hablemos de las famosas universidades, es que se crea un hospital, de hecho creo que el año que viene, hace los 500 años, el hospital que, claro, lleva más tiempo en el mes, la prensa empieza a ir, la prensa me refiero, la imprenta, pero la imprenta claro, dice, claro, pero eso es para la evangelización. Yo digo, no, sí, que lo que más imprimían eran libros de caballería. O sea, era novelas, porque era lo que se veía. O sea, es que la Biblia además estaba prohibida, o sea, por ser leída por el tema. No se repartían Biblias, o sea, eso es la topicación. Fueron repartiendo Biblia, no, si la Biblia estuvo en el índice durante mucho tiempo, porque no era lectura para que la pudiera hacer cualquiera. O sea, que sí, que los protestantes lo hacen, sí, son un coñazo. Se quedan todo el rato viendo las películas del oeste y diciendo, como dice el Pentateuco, no sé, como el libro de Job, Jeremías. las grandes memorias. Pero claro, es nada más el Antiguo Testamento. Digo, lees un poco el Nuevo, hombre, que es lo divertido, que es ahí donde está verdaderamente el cristianismo. Estoy leyendo unas cosas rarísimas, donde no te cases con la mujer de tu hermano porque tu primo entonces te pondrá los cuernos. Yo digo, pues leéis unas cosas muy raras. O sea, no me estrena que estéis todos brillados y queréis maternity. O sea, es que se os ha ido ya. Entonces, pues ahí está. Bueno, pues esto es la... A ver, vaya, un par de días más y tal. Esto es lo de casado, pero no se va muy mal. Venga, otra más grande. Esto lo de Blas de Lezo, que nos lleva a que los ingleses siempre están tan desobrados que quisieron efectivamente emitir las famosas medallas conmemorativas en las cuales se veían a don Blas humillado ante Vermont. O sea, el siglo XVIII, y con esto ya, si eso lo acabo, pues tenéis que hacer una pregunta, creo que también ha tenido, no solamente esa parte, siempre pensamos en el imperio, son los tercios, los Felipes y tal, el siglo XVIII es uno de los grandes desconocidos y yo creo que maltratados, y incluso le digo que ahí también discrepo un poco con la visión que tiene Elvira Roque, con el aspecto de que empieza la decadencia, porque la ilustración es más española, no es la ilustración francesa, no hay... El siglo XVIII es un siglo brillantísimo. O sea, el siglo XVIII, primero que la máxima extensión del imperio se consigue con Carlos III y con Carlos IV, desde Nootka, donde tenemos que mandar barcos, por cierto, voluntarios catalanes, para estar ahí luchando en Alaska contra los rusos, porque tuvimos frontera con Rusia, para decir, ande vais vosotros, hasta Patagonia, hasta el fondo, todo lo que era, se conoció un concepto del siglo XIX, pero como el lago español, que era el Pacífico. Claro, todo eso era territorio también, porque, bajo bandera española, porque no se sabía hacer el tornaviaje. El tornaviaje fue secreto de Estado durante siglos. Y hasta que los ingleses no toman Manila, en 1765, ¿verdad? Siempre caigo en 1760 y 1765, pero vamos, estamos viendo que es al final del siglo XVIII y roban los mapas de marear. Ellos no saben, o sea, James Cook se dedica diciendo, vamos a ver, anda, mira, coño, hostias. Australia, no, que ya la hemos llamado, deja. Uy, Nueva Zelanda, qué bonito. Las Islas Hawái, mira, hoy las Islas, la Marquesa, y digo, macho, que tenemos... Pero lo que pasa es que no podíamos estar. Si es que, o sea, el siglo XIX español empieza con 10 millones de habitantes. O sea, la capacidad que teníamos para eso, no teníamos una capacidad colonizadora como había tal. Y de hecho, bueno, pues el mestizaje empieza también desde el principio, casi hasta alguna necesidad, pero una realidad que está regulada por ley, desde ya los decretos que tiene Fernando el Católico y por supuesto la disposición de la reina Isabel. Pero el siglo XVIII, es que insisto, es que ¿cómo va a ser un siglo de decadencia cuando es el siglo de Jorge Juan? O sea, que gracias a él establece los cálculos de Newton. Cuando es el año de Blas de Lezo, claro, los ingleses, si os fijáis, ¿se acuerdan de lo que es más o menos América, o sea, lo que es el Caribe? Es así que ya estaría aquí México, Central México, ¿no? Y aquí hay una serie de islitas, o sea, aquí estaría medio Cuba y tal, las grandes Antillas, y hay una cantidad de islitas, chorras, mierdas, o sea, que hacen una especie de arco contrario y que son las que cogen todos los piratas y todos los ingleses. ¿Por qué? Porque estaban vacías, eran pequeñas, que no había nada. ¿Para qué? Para hacer bases, para intentar hacer un bloqueo naval para las famosas flotas de Indias, que seguían, claro, durante el 16 y el 17 y el 18, o sea, seguían las flotas. Entonces dicen, vamos a ver si les paramos. No nos paraban.
De hecho, en una serie que se llama Sails, sobre piratas, es la primera en que por fin aparece que quieren varios piratas. Porque, claro, pillas a un galeón suelto. En las flotas, además, apenas hubo bajas. Y en un momento dado se ve como ese barco, de pronto, ya se pone en maniobra, abre todas las troneras a derecha e izquierda, empieza a soltar fuego y aquí ya está. Vamos, los piratas se convierten todos, están todos antiguándose y haciendo paternoster y ave marías. Porque, claro, saben que no pueden con esa potencia de fuego. Pero es que, claro, es el siglo de Bernardo de Galvez. O sea, es el siglo de Luis de Córdoba, que hace el apresamiento de la mayor flota que ha habido nunca. Es la de Malaspina, de Bustamante, de la expedición Balmis. ¿Estamos en decadencia? Coño, no llegamos a estar en decadencia y estamos ya haciendo algo para la luna, no sé. Ya estamos organizando diciendo esto, nos saca de pequeño. O sea, no puede haber decadencia. La decadencia vino porque efectivamente nuestros enemigos nos atacan y nos machacan durante lo que es el inicio del siglo XIX. Y ahí nos hemos ido creyendo con ese 98ismo, una vez que perdimos todo, lo que hemos sido. Pero luchemos contra eso y luchemos gracias a eso, a no hacer leyenda rosa. O sea, yo odio eso de que fuimos ahí a liberar América. No, coño, fuimos a por oro, plata, tierra, lo que hubiera. O sea, que ya de paso hicimos cosas, sí, 33 universidades, 222 polígonos. Y muy buenas. Muy buenas. Llevar el Evangelio. Sí. Parece poco. Sí, pero es que íbamos para eso diciendo, vamos a llevar el Evangelio, que estos chicos estarán faltos. No, bueno, bien, pero hubo cosas malas y buenas. Claro, pero que no íbamos a eso. Ya. Que no íbamos a eso. Que íbamos a por especias, íbamos a poner el clavo. La Biblia, y ya de paso evangelizamos, venga. Fray Toribio, salga usted y dígales unas palabras a estos chicos. Pero que eso, que fue una labor que además es inentendible que hoy tengamos 600 millones de hispanohablantes y una religión católica y tal, pero que no íbamos a hacer eso. Pero Fuimos hicimos. que sí, pero a más. Pero no íbamos con un casco azul, que los morriones no eran azules y ponían Naciones No, pero Unidas. es que el ser humano se asienta. No, Pues claro que sí, claro que no. Pero eso es lógico. Pero que tenemos que ponerlo en valor, pero tampoco pongamos el aspecto en rosa, porque precisamente eso, la historia en sí, tiene muchas cosas buenas que poner, sin tener que ponernos más medallas. O sea, el dato mata relato, y eso es con lo que podemos luchar contra esta fake news. Yo no quiero ocupar más tiempo, sobre todo porque yo venía al vino, por si acaso hubiera alguna pregunta que quisieran hacer o... Yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo se ha conseguido que los españoles nos comamos la leyenda negra? O sea, ¿cómo hemos caído porque los españoles, bueno, y los hispanoamericanos, ¿no? Pero por un derrotismo, por un lado, y luego, hombre, lo que ha ocurrido últimamente es también una cuestión del populismo, o sea, siempre ha habido élites intelectuales que juegan y tal, la visión de los vencidos, bueno, eso son imágenes que se han estado, pero cuando surge el concepto de hispanidad y a raíz del cuarto centenario, tras lo que son las guerras de secesión, porque realmente son, ellos, es muy curioso, ellos tampoco hablan de guerra de independencias y tal, aunque así como siguen las independencias. Ellos hablan de emancipación, lo cual es un término que no es verdad. El concepto de decir se emancipan, o sea, ya se hacen ustedes mayores y quieren ustedes ver, pero quiere decirse que ustedes reconocen que salen de donde salen, que vienen de donde vienen, o sea, no, ustedes no son un ex-novo y todo el tema, como si fueran, es una emancipación. Entonces, como le pasó incluso en Filipinas, a Aguinaldo y todo el tema, joder, creo que hicimos mal, creo que no. Cuando Cánovas del Castillo empieza a organizar el cuarto centenario, empieza a contar con las repúblicas americanas, incluso llama a Italia, se pensaba, oye, pues Cristóbal Colón es italiano, llama a Estados Unidos, o sea, invita a Estados Unidos porque se considera en el fondo un país americano, es que además hispanoamericano en muchos conceptos, ya así era. Y entonces se empieza a creer, y luego ya cuando se empieza a intentar hacer que eso sea una cosa, no solamente por el cuarto centenario, una cosa del descubrimiento, sino que sea algo más centrado, empieza a moverse mucho en lo que es Hispanoamérica, en esos países iberoamericanos, hispanoamericanos. De hecho, incluso es un uruguayo que inventa la bandera de la hispanidad, mezclando las tres carreras con el sol incaico. Va a surgir la idea de Ramiro de Maeztu, con el concepto de la hispanidad. Azaña, ya digo, aquí lo cito y siempre me gusta citarlo, habla en un momento dado de la importancia del Día de la Raza, Azaña, o sea, el año 39, o sea... Pero eso fue esto. Claro, o sea, esto es una cosa para los familias, o sea, entonces, lo que pasa es que cuando de pronto se surgen ciertos populistas, y además ya digo que incluso durante mucho tiempo en México era la madre patria, el concepto de madre patria, en México, en Chile, en muchos sitios, hace muy poco en el fondo nos estamos encontrando de que hay gente que no sabe gestionar y no sabe gobernar, y en un momento dado, eso me ha ocurrido siempre, y hay que buscar un enemigo.
Y el enemigo en este caso es España. O sea, es decir, claro, es que somos así por lo que nos pasó. Es que, claro, esas guerras cántabras, el cabrón de Augusto nos jodió bien jodidos. Es que, claro, desde Octavio Augusto ya no levantamos cabeza. Oiga, hace 2000 años, ya, pero imagínate lo de las médulas. Todo el oro que había ahí, ¿qué pasa cuando nos van a devolver el oro de las médulas? Oiga, que ha pasado un tiempo. Pero es que esto es igual. O sea, las compañías canadienses, las compañías de tema, están sacando oro y plata de hace no sé sabe el tiempo. El porcentaje de oro que se saca, que no quiere decir que además se viniera todo a la metrópoli, por decirlo así, porque aquí era el quinto real nada más, es ínfimo en comparación al tema. Llevan ustedes 200 años y con unas instituciones que, para cómo durante el 19, muchas de las instituciones y leyes que hacían y se seguían haciendo en Iberoamérica se basaban sobre la base de las partidas de Alfonso X, porque era la base jurídica por antonomasia en el mundo hispano. Todo esto ha sido muy nuevo. Todo ese auge es que está habiendo, porque es eso, es encontrar el imperialismo, la lucha con el imperialismo, la lucha occidental, porque ya vemos que incluso esto, cuando empieza ahora a desmandarse, da igual a quién tira, si es Junípero Serra o si es un tío que tenía 3 esclavos en Luisiana. O sea, se mezcla todo también ahora con un concepto que es por mala gestión, por ideología woke, si se quiere, o como se está ahí hablando, en donde no había esos problemas hace poco. Yo creo que es una cuestión simplemente de que es verdad que el hecho de sentirnos en el 98, lo que se busca es una modernización. Lo que se quiere hacer Joaquín Costa con dar doble llave al sepulcro del Cid es decir, vamos a dejar un poco esto para intentar no estar sobre glorias pasadas, sino vamos a ser más modernos. Pero eso se ha malentendido y malinterpretado. Pero más modernos como los ingleses. No más modernos como los españoles. No, pero más modernos me decía, porque claro, se veía, a ver, ellos habían cogido unos aspectos de modernidad, o sea, se decía, vamos a ver lo bueno que pueden tener otros países, las cosas que hayan hecho para intentar llegar ahí también a ser los primeros, o sea, pero que todavía seguíamos teniendo. Hay una recuperación importante de la Armada en finales del siglo XIX. Tenemos la fragata Numancia, que es una de las primeras, de hecho, incluso el primer barco acorazado que da la vuelta al mundo también de nuevo, es una española, que es la fragata Numancia. O sea, que luego además será, por cierto, la que utilice a los del cantón de Cartagena, el cantón murciano, para huir hasta África. No hay tanto una visión de las cosas. Se mira a otros países, pero ya digo, no hay una... O sea, como lo estamos viviendo ahora de esta manera tan bestial, es una cosa muy novedosa. O sea, porque tú realmente los estudios, como hacía, te digo, que incluso Machado en un momento dado, cuando le recibe un ejemplar de Defensa de la Humanidad, que se lo manda a Maeztu, que eran amigos, ¿sabes? Un facha y un rojo, sí, pues así. O sea, pues eran amigos, y le devuelve una carta muy contenta y tal, pero él le dice, no sé yo si tendré éxito, porque al final España es poca cosa, siempre ha sido poca cosa para un español. Será un canto muy del 98, de Machado, de Antonio Machado y tal. O sea. Y una más solo. ¿Tú crees que hay un resurgimiento del concepto de hispanidad en general, como reacción? Sí, pero la reacción la está viendo, pero el problema que yo estoy viendo es que es una reacción rara. Porque yo estoy viendo que hay gente que está utilizando el concepto de hispanidad para meternos en una agenda antiglobalista, otra globalista, otra comunista, otra... otro día Magdalena Luna puso a hablar de la hispanidad contra la ideología de género. No, No vale eso. no, otro día mismo Magdalena Luna. O sea, no, porque yo voy a hacer entonces yo quiero hacer la hispanidad contra la ideología de género, la hispanidad contra Godzilla, la hispanidad contra no sé, claro, si esto ya va a ser un totum revolutum, o sea... Por ejemplo, los chavistas hablan de la patria grande y hablan de, claro, ¿no? Tienen... Sí, no, y ahí está todo el concepto ese peronista de Marcelo Bullo y todo el tema de este grupo y tal, en donde yo me meto una ideología a base de la hispanidad. ¿Por qué? Porque hay que dar al inglés. Mire, yo el inglés no le odio, es que, vamos a ver, es que a mí puedo comentar estas cosas y ver un poco las cosas que los otros hicieron, pero como tú hablabas antes, a mí me importa lo que hicimos los españoles, lo que podemos ser los españoles. Yo quiero poner las cosas en positivo, pero no en espejo. O sea, puedo hacer un poco de espejo para hacer una broma, para hacer las cosas, porque es verdad que no es que seamos tan malos, pero yo digo, pero pongámoslo bueno. Si no hace falta decir que los se cagaron con las mantas con viruela, nosotros. Sí, venga, lo dices. Pero pon eso, los 222 colegios, las 33 universidades, las imprentas y todo el tema. Eso es lo que hay que poner en valor. Y eso sí que está tomata relato. No te hace falta a ver si los otros, si tuvieron zoos humanos en Bélgica en 1958, que los tuvieron. Pero bueno,
O sea, lo importante es que nosotros no tuvimos ese comportamiento. Lo que pasa es que yo creo que falta también un poco explicar, y eso es una labor de los intelectuales, como Maese. No, pero me refiero que sí que es cierto que, vamos, no sé, yo lo que percibo es que hay un desconocimiento tanto de nosotros como españoles, de la metrópoli, es decir, porque realmente españoles seríamos todos, que es ese desconocimiento de que España no era la metrópoli, era todo. Las Cortes de Cádiz, había el equivalente de diputado, no sé cómo se llamaba, de todos los reinos, de todos los virreinos, o sea, es una pasada. Y eso se desconoce. Yo es que el otro día, un chaval que es cubano, lleva 5 años aquí, discutiendo yo con él, digo, no, es que éramos una colonia de España. Digo, no es una colonia de España. Es un territorio de España como Soria, como tal. Y eso se desconoce. El concepto o sea, las colonias eran anglosajonas. El concepto colonial en España no llega realmente hasta que pues, estamos ahí de capa caída, intentamos pillar algo ahí en la conferencia de Berlín a finales del 19 y cogemos esas cosas de África y tal, y tenemos ahí a Guinea y tal, pero no era nuestra idea. Es verdad que había una relación muchas veces, claro, se habla de colonos, pero no entender efectivamente, eran virreinatos, con un sistema de planteamiento en el que hacía que, por ejemplo, México en un momento dado era la ciudad más rica que había, mucho más que cualquiera de la metrópoli. Había además de paso de todo lo que eran los galeones de Indias, que, o sea, de la flota del galeón de Manila, la nao de la China, que venía desde Filipinas, el tema, entonces venía Acapulco, todo eso le daba una riqueza y había una prosperidad, que había evidentemente matado muertos de hambre, pero en México y en Madrid, y en Burgos y en Perú, en Lima. O sea, no era, pero se ha explicado mal, efectivamente, lo de los españoles, ambos hemisferios son libres iguales ante la ley, era un planteamiento porque había muchos diputados, o sea, decenas de diputados que cada uno tenía su representación. Se llamaban diputados, ¿no? Sí, no sabía cuál era el título. Cuando, por ejemplo, el grito de Hidalgo, o sea, cuando Hidalgo empieza la revolución en México, realmente es que las noticias que vienen es que Napoleón y todo lo que venía con lo que era la Revolución Francesa era que la religión católica había sido atacada, había llegado y tal, y entonces se levantan realmente contra esa ocupación, pero como pensando que efectivamente que ya España ha caído, o sea, porque están defendiendo todavía a la verdadera religión, o sea, es un grito de independencia, pero como consecuencia con el francés, teniendo en cuenta que las noticias tardaban en llegar, o sea, que no había teletipos todavía. O sea, es que no, entonces, Bolívar es verdad que aprovecha un poco y los ingleses, con el grupo masón que había, hacen claro, no quieren devolver la que les llevamos haciendo durante todo el siglo XVIII. Porque la independencia de Estados Unidos es como consecuencia no solamente del ganado de Gálvez, sino del apresamiento de Luz de Córdoba, que les dejamos sin flota. Entonces los ingleses nos la están devolviendo diciendo, esta es la mía. Te la voy a devolver, te la voy a meter ahí a Bolívar, te voy a meter ahí armas, te voy a meter municiones, te voy a jorobar también ahí en la parte de lo que es tu imperio, porque claro, había la relación comercial, eso se trunca por completo. Que es verdad que también hay un momento dado que lo que se hace, por ejemplo, en las Antillas, es algo también un poco desconocido, y es que en un momento dado también el esclavismo negrero existe en España. Y existe hasta 1880, hasta Alfonso XII. O sea, tardamos en hacerlo. Es una de las consecuencias. Ahí está Castelar y hay varios que están diciendo, dice, oye, esto vamos a tener un problema. Incluso en las propias Cortes de Cádiz ya se empieza a hablar y dice, oye, ¿por qué no paramos ya también esto, que tiene que ser una cosa residual? Porque si no vamos a acabar teniendo un problema. Y es la alta burguesía criolla, y muchas de ellas, que luego va a suponer el enriquecimiento de Cataluña, con los Güell, con los Gaudí, todas esas familias que van a hacer, que es de donde sale todo el tráfico negrero, sale de Barcelona especialmente, y que lo niegan para las Cortes de Cádiz, y va a ser un problema que luego llegará a la Guerra Grande, en Cuba, la chica y tal, y luego finalmente la norteamericana. Pero todo eso es verdad, pero es que el problema de la historia de España es que es demasiado grande, o sea, es demasiada historia. Muchas de las cosas que incluso los que hemos estudiado en bachillerato, que tenemos, ahora no estudian nada. Y digo, ya, como tú estudiaste Blas de Lezo, por las narices. No, claro. No,
O sea, seamos francos, perdón, seamos sinceros. No estudiábamos muchas de las cosas y luego nos ha gustado. O sea, estaban ahí, estaban latentes, pero en el fondo, o sea, llegábamos a América y a la colonización y Ayacucho, perdimos, y yo, Ayacucho, ya hemos perdido ya, ¿qué ha pasado entre medias? El Museo de América es el museo más desconocido nuestro, y es la historia de los virreinatos. ¿Por qué desconocemos el Museo de América? Las historias que están ahí, todos esos cuadros. Pues yo creo que eso es un proceso del 98, es que dejamos de mirar. O sea, nos miramos al ombligo, ya dejamos... Pero teóricamente durante Franco no hicimos más que estar hablando del cine y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero... O sea, Pero había un desprecio también hacia lo propio. Había realmente... En el 98 es un... Gobernable, pueblo que no se puede... No, pero eso es verdad. O sea, eso ya lo decía Romanones. Es imposible gobernar un país en donde no hay dos personas que se junten y pidan un mismo café. O sea, es que llegas a una mesa y tal diciendo café con leche conmigo solo, no, de soja, no, el mío desnatado, pero el mío la leche fría, la mía... Y yo digo, la madre que les paga a todos esto, como para intentar gobernar. Es verdad que... O sea, el problema del federalismo y tal yo ahora lo tengo muy reciente porque el libro nuevo que voy a sacar, bueno, lo digo en primero, va a ser un libro sobre la Primera República. El año que viene es el 150 aniversario. Cuando ves todo el tema del que fue el federalismo, el republicanismo y todo lo que... el problema es que somos muy de nuestro pueblo. O sea, el problema es que el otro día dijo una cosa Carmen Calvo con la que estuve de acuerdo. Sí, no sé. Al infierno. Pero cuando dijo el otro día, dice, es que el problema de los españoles no es que seamos monárquicos o republicanos, es que somos anarquistas. O sea, le dije, anda, pues mira, pues va a tener razón. Me echaron en bronca, porque me echaron, ¿cómo puedes decir eso? No sé qué. Yo dije, que no estoy hablando de Proudhon, o sea, que no estoy hablando de Bakunin, que está hablando de que somos unos puñeteros anarquistas. O sea, que somos muy... Ingobernables, más muy bien. ingobernables en muchos aspectos. Ese concepto también de que al rey no se le proclama, o sea, perdón, no se le corona, se le proclama, pero no deja de ser uno de nosotros, que dejemos que está ahí. O sea, y que si en un momento dado le echamos. O sea, que es el momento dado en que cuando se echa Isabel II, lo mejor es, y eso está reflejado además en una película, y es un hecho histórico, es un sucedido que ocurrió, cuando luego vuelve Alfonso XII, su hijo, en un momento dado hay un tío que está ahí en la garita, ¡viva el rey! Y a uno de lado dice, grite tanto, hombre, que se va a quedar usted afuera, y dice, más grité cuando echamos a la madre. Yo digo, o sea, pero es España. O sea, España es un sitio donde de pronto las matrículas se ponen por provincias y le toca a Gerona ser GI y ahí están todos los de Gijón yéndose a matricular los coches para no ser de Oviedo. O sea, ¿qué ha ocurrido? Que se ha puesto, o sea, en la estación del tren que tiene que ser en Tarragona y los de Reus diciendo, nosotros somos más importantes, y Tarragona, nosotros es Escipión, en medio, Camp de Tarragona, en puto medio del campo hemos puesto la estación del AVE, porque no había manera de poner de acuerdo a Reus y a Tarragona. O sea, que tú no vayas al Escorial diciendo en el Escorial que estás en San Lorenzo o estás en otro lado que tienes un lío. O sea, y yo me acuerdo un día cuando estaba ahí diciendo, hombre, pero esto es San Lorenzo, el Escorial y tal, diciendo, bueno, es que somos muy diferentes. Yo digo, hombre, desde los Hutus y los Tutsis no he visto una cosa ética. Es que es cruzar allá la línea y viendo el tema, yo digo, coño, se nota, sí, no. Ya, claro. Así somos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo sí, quería aportar la decadencia del 18 desde el punto de vista literario es evidente. Bueno, ya no somos el siglo de oro. No, pero es que eso es imposible poderlo hacer. Ya, sí, es que cada día hay un momento dado en que hay puntos, hay picos en el momento dado en que... Pero ya copiamos, ya no somos tan originales, copiamos fuentes extranjeras, pero porque ya nos han copiado. la propia ropa, ¿no? Vestimos a la francesa, cambiamos de dinastía. Sí, pero la dinastía... No es el Quijote, se deja de imprimir prácticamente. Pero la dinastía Borbón se basa en la legitimidad de ser nieto de Felipe IV. Sí. O sea, no la desprecian. Sería absurdo. Si no, incluso se hubiera encargado el monasterio de Escorial, por ejemplo, y lo mantiene. Y lo que crean son sus propias aposentos del estilo. Felipe V se niega a pisar el Escorial, de hecho no está enterrado. Sí, está en las granjas, se crea su pequeño Versalles, que es de donde nace. Pero vamos a ver, Felipe V es un señor que acaba literalmente siendo perseguido por los ayudantes porque se crea una rana por los jardines del tema. Pero es que, sin embargo, Versalles está muy bien, pero es que Versalles se basa en sus jardines en el Palacio del Retiro. O sea, el desgraciadamente destrozado Palacio del Retiro, o sea, el Palacio con Retiro, es en lo que se basan para hacer Versalles.
O sea, el Versalles de ahora tampoco es el que sale en las pelis, ¿no? Y en los jardines, incluso en los jardines de la granja, daban 10.000. El jardinero de Versalles decía, ya me gustaría tener los jardines de la granja. O sea, seguimos teniendo. Lo que pasa es que, claro, lo que no tenemos es una capacidad de valorar. ¿no? y de seguir creciendo, porque llega un momento dado en que era una exponencialidad tremenda. O sea, y juntar en un momento dado eso eso cuando está un Cervantes, pero es que está un Lope, un Calderón, un Tirso, una... Único en la historia, sí. En un barrio... No, pero es que dominada pero no se ha dado nunca. O sea, lo más que ha aparecido un poquito es en la época en que Dublín, o sea, empieza a traer una serie también de escritores, y es Dublín, que me refiero que sin ser nada más que un sitio donde se han dado también una serie de escritores, pero es que también, no es que no sean escritores, 18 son de siempre. pero es que es Velázquez, es Murillo, ya, pero ¿y qué hay en otros sitios? Sí, Jovellanos y tal. Sí, ya, pero bueno, y tenemos un Jovellanos que tal vez los flores de Jovellanos son intelectuales, pero no, sí. ¿Eh? No es Kant. Afortunadamente, Kant es un coñazo. O sea, Bueno. pero perdemos originalidad. Pero perdemos originalidad. Pero que la ganamos en 98, en la generación 98. Pero y además, vamos a ver, es que además nos habíamos sobrepasado. Si es que incluso la propia Escuela de Salamanca ya había sido un momento dado, es que tiene que venir un tal Alois Peter para decir, no, oiga, que esto de la Escuela de Viena de Economía y todo esto, no, esto ya lo han dado los españoles hace 3 siglos. Esto ya está estudiado por los españoles. Es que, ¿qué podíamos hacer más? Pero, don Javier, ¿qué nos pasó entonces? ¿Qué nos pasó? Nos pasa. ¿Qué nos pasa? No, pues porque la digestión de la historia de lo que ha habido ha sido muy gorda. El siglo XIX fue muy criminal y además tenemos un problema con la demografía. Parimos poco. Iba a decir otra cosa que también era en verbo, pero iba a quedar muy ordinario. Pero es que no es normal. O sea, es que la demografía española es absolutamente ridícula. Teniendo en cuenta que España como país, o sea, como territorio, es casi igual que Francia. Nos gana por unos pocos kilómetros. Medio millón de kilómetros cuadrados. Y tenemos la mitad de población de Francia. O sea, Italia tiene más población que nosotros, el Reino Unido. O sea, es que hay un problema importante también, o sea, y el siglo XIX fue un siglo que, claro, quedarnos en las riquezas de América. El destrozo demográfico, se habla de cientos de miles de muertos. El siglo XIX francés fue mucho más salvaje, o sea, el siglo XIX francés fue bestial, o sea, Alemania todavía no está unificada ni Italia, o sea, el siglo XIX para toda Europa fue una cosa complicadita y con unas guerras como la franco-prusiana, que es el inicio de las guerras mundiales. Luego, no creamos que solamente nosotros hemos estado en las guerras carlistas, pero es verdad que no terminamos de avanzar, porque hemos estado muy jorobados, porque se nos han roto la industria, nos han roto una serie, o sea, nos han destrozado, nos han hecho una base que cuando parece que ponemos un poquito su vida adelante, pues estamos también, que no terminamos efectivamente de saber cómo estabilizarnos de alguna manera también políticamente. Tenemos varias revoluciones, tenemos varios gobiernos, república, restauración, y una situación en la que ya con el 98 y ya incluso al meternos en África, pues fue un error, no teníamos por qué. O sea, y todo eso fue lo que luego deriva que Alfonso XIII, el africano, o sea, acabara con una situación que ya machacó, que es algo que lleva. O sea, la Semana Sangrienta de Barcelona es por las levas para llegar a África, en un sitio que nos importaba 3 narices, que no necesitábamos nada. O sea, entonces de ahí, pues la verdad que fue una suma de situaciones y de cosas. Pero mantener el nivel que se estaba teniendo, no lo está manteniendo, es que no lo ha mantenido ningún imperio. Ni siquiera el Reino Unido también, pues ya lo vemos, si están hechos, si no hacen más que tirarse por los balcones cuando van a Mallorca, o sea, no hay ningún imperio. Es verdad. Quizá la polarización, a lo mejor principalmente después de la Revolución Francesa, ¿no? Con el tema de la invasión francesa, y luego la Constitución de 1812, en la cual ya se ven 2 pensamientos, 2 ideologías, uno los que heredan, o recogen, aceptan, asumen la ideología liberal, bueno, la ideología de la Ilustración francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y otro lema. España se polarizó con los conservadores. No, es que eso también es uno de los tópicos, como el cainismo, porque la polarización siempre es un planteamiento doble, pero el problema está en que si tú coges luego a los liberales, también se dividen. Sí, si coges a los... también se dividen. Y los monárquicos se dividen, porque claro, diciendo, ¿los tradicionalistas quiénes son?
Pues curiosamente los que no son tradicionalistas. Hombre, sí, porque son los que quieren mantener el planteamiento de que sea el heredero varón, el que sea, por eso Carlos María Isidro tendría que ser y no Isabel. Ya, pero es que eso no es tradición en España, eso es tradición francesa. La tradición española es que la mujer reine. Esa es la tradición de Alfonsina, de Alfonso X. Con lo cual, los que se llaman tradicionalistas no son tradicionalistas. O sea, entonces, los monárquicos se dividen entre dos. Los republicanos se dividen también entre unitarios y federales. Los federales también se dividen entre los que son radicales y los que no. Entonces, sí, es un juego dual, pero sobre una base ya de muchas dualidades. Con lo cual, no, hombre, siempre hay una cuestión de que tienes que elegir entre una cosa y otra, pero la verdad que la elección era mucho más. O sea, no solamente una cuestión de entre liberales que vienen de una ilustración y tal, porque incluso el liberalismo español es muy diferente del liberalismo británico y desde luego muy diferente incluso de la propia ilustración afrancesada. Había unos afrancesados, pero a cambio, o sea, lo que es la Constitución del 12 supera por completo a lo que es el planteamiento del concepto de la que sale y que emana de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, sí, con esa libertad, igualdad, fraternidad, el concepto de fraternidad. No, aquí hay un concepto ya más nacional. De hecho, creo que es verdad que ese momento dado de nación como tal, o sea, el concepto de nación moderno, surge de ahí, de esas Cortes de Cádiz. Pero con unas luchas también y unos planteamientos, y esos 2 años que están en la isla de León discutiendo el tema, es enriquecedor, o sea, y tiene una mayor modernidad. Luego incluso hay algunas otras constituciones como la del 69, vamos con el sexenio democrático, que lo que se intenta es llegar, bueno, vamos a intentar ver de qué manera lo hacemos, pero en fin, estamos también metidos en eso, con una insurrección en Cuba, con el problema carlista que estamos ahí, que no terminamos de tal, pero que un carlismo, ya te digo, ¿qué defiende el carlismo? ¿Una base tradicional sobre qué base? Porque ya te digo, la de poner quitar a un rey para poner a otro rey. Entonces, sí, no, los fueros. Pero curiosamente, lo de los fueros empieza a partir de la segunda o tercera guerra carlista. Realmente en la primera no era. En la primera guerra carlista los fueros te importaban 3 narices. Y además el concepto de fueros es que digo que es una cuestión muchas veces tan medieval que es lo que le pasa a Felipe V. Felipe V moderniza una Cataluña medievalizada por los usaches y todo el tema que había, que eran completamente aberrantes. Y con los decretos de Nueva Planta lo que hace es modernizar Cataluña. De hecho, es cuando empieza a pegar además la gran subida. Lo que pasa es que también lo que tienes es el problema de la lucha librecambista que tenía con los ingleses. Claro, entonces, que eso luego se va a volver a producir también en el 19. Eso se lo deben a Felipe V, creo. Sí. El tema de que los aranceles los sube por las nubes para evitar, digamos, que los paños holandeses entren en España de mejor calidad y favorecer, encima de que luchó contra el Borbón, encima. Pero porque realmente a quien joroba a quien lucha en un momento dado es contra Barcelona o contra el tema. Porque también es que no era toda Cataluña contra el rey. O todo de hecho, mira, el artículo que publico para este domingo para el Liberal es Felipe V rey en Barcelona. Porque cuento, además estuve el otro día pues, en la Universidad de Barcelona y tal, pues me ha venido un poquito estas cosas de cómo tiene esa idea y Felipe V llega a Barcelona, es recibido por el Consell de Cent, jura allí, o sea, jura los fueros, jura las leyes y ellos le toman como ser natural. Se casa allí, recibe a su esposa, de ahí va a salir, incluso ahí va a estallar la guerra de sucesión, que es creo que la primera guerra mundial, porque es la primera que está todo el teatro de operaciones, es de una manera mundial, o sea, engloba el tema, y sale desde Barcelona, dejando ahí a su mujer. O sea, lo que pasa es que en un momento dado, claro, quien cambia de bando, precisamente son esas élites catalanas que de pronto ahora me interesan y más el estar en el tema, y claro, cuando vuelven pues diciendo, oiga, ¿qué hacer aquí, no? Pero hay también una lucha entre ellos, o sea, Tortosa es de un lado, Manauta, o sea, que no es Cataluña entera. Lo mismo que te digo, que también si nos ponemos los austracistas, coño, pues el archiduque bombardea Madrid. Oye, no nos ponemos pesados con el archiduque Carlos, está, no bombardearon. O sea, están muy pesados con el bombardeo de Montjuïc del 19, son conceptos nacionalistas, ¿no? Pero ¿no crees que también mucha base está en el hecho de que no se ha fomentado mucho? Bueno, es que mucha gente hasta la desconoce, el común de los... Sobre todo lo que es la estructura administrativa del Estado desde aquel momento, es decir, la monarquía polisinodial, se dice, ¿no? Los consejos, todo eso. Eso es lo gran desconocido de nuestra historia que yo creo que nos lleva de esos polvos a estos lodos de ahora, ¿no? Es decir, ese totum revolutum, claro, es muy complejo. Todo el tema de los consejos, todo el sistema de...
Porque, y como que son, se convierten en lo que son las juntas. No, pero es que eso sería interesante también que se fomentara, no sé, es que es... No, pero es muy complejo. No, el problema es eso, que realmente hacer una materia de historia de España, yo no sabía ni cómo hacerla. O sea, siempre cito la frase de Churchill, que se la dedicó a los Balcanes, que es que los Balcanes es el lugar donde produce más historia de la que puede digerir. En España no pasa esto. O sea, no fue Bismarck el que dijo de los españoles que era el país más grande de España. Sí, porque no había... Llevábamos 500 años intentando destruirnos a nosotros mismos. sí, creo que es una frase apócrifa y tal, pero bueno, es muy posible que la llegara... Sí, la llegara a decir, bueno, por supuesto... Como lo de la meada de nunca dijo lo de meada ni Bernardo de Galvez paseó con Washington, porque te digo eso de, no, estuvo cabalgando al lado de Washington, ¿para qué? Le consideraba un rebelde, o sea, Bernardo de Galvez, o sea... Vamos, le consideraba un mierda. Diciendo, nos queremos que Washington es ahora el mall, y pasa ahí y tal. Washington ahí era un mierda, era un rebelde. Pero no es que hayamos intentado destruirnos, es que es una cosa muy compleja. O sea, de la Hispania romana, pues incluso o sea, todo lo que es el constructo que va haciendo España, ¿qué damos ¿qué estudiamos de la historia incluso previa de los íberos, los celtas y ya está? Joder, los íberos, los celtas, si te pones a empezar a mirar, o sea, y no sabemos que los vaceos, los carpetanos, los ilerges, son 200 años. Claro, tú llegas por ejemplo, a Cataluña y si va uno al Museo de Historia de Cataluña, hay una obra magnífica que te viene ahí diciendo Escipión invade Cataluña en el 200 y dice, coño, ya invade Cataluña. Ya estaban ahí todos con barretina y tal. Y yo, pues se lo roban, ¿no? ¿Dónde van? Oye, ¿qué es esto? Pero no, lo de la monarquía, la parte de la monarquía boda. No, y luego llegan las invasiones germánicas, muy bien. Y entonces, Recadero Rencervito en el tema, y luego ya pasamos a la monarquía, esto ya Fabián se lo como un oso. Y digo, ¿qué? Si los osos son herbívoros. O sea, ¿qué haría con Fabila el oso? Pero, claro, nos quedamos con la lista de los Reyes Godos, que también es falso, porque nunca se ha estudiado la lista de los Reyes Godos, sabemos a lo mejor lo de Recadero, pero la importancia del sistema de los concilios, la importancia que supo todo el tema, de lo que fue la unificación, el tema de aceptar la recensión del derecho romano con el germánico, de todo de cómo surge y además por eso convierte todo en que hace que, bueno, pues sea un sitio especial, muy diferente, que claro, cuando llegan luego las invasiones árabes, que además también son diferentes, porque no son 700 años, no, es que hay muchos cambios. De hecho, incluso el Islam también aquí es muy especial. El Islam es tan especial que aquí es un Islam relajado. Aquí se bebía vino, vamos, y se hacen leones y se hacen de todo. Por eso luego cuando empiezan a llegar y toman Sevilla y empiezan a venir aquí los que eran los más salvajes al respeto, diciendo, bueno, aquí hay un cachondeo, aquí esto que va a pasar, y empezó los propios, claro, hay unas luchas y tal, porque claro, pues el concepto también de reinos empiezan a estar, todos quieren ser reyes de esa Hispania a la que se quiere llegar a ella. De hecho, cuando incluso algún emperador como Alfonso se empieza a llamar Imperator Totus Hispani, los nuevos del rey de Portugal dicen que yo también soy Hispania. O sea, pero que es verdad que es un concepto geográfico, pero que trasciende a lo político. O sea, porque quiere ser algo que ya incluso hasta en tiempo de Roma se intentaba ver como algo diferente. Todo eso va a hacer que también el islamismo y la creación del Islam, que para ellos Al-Ándalus es hasta Narona, recuerdo, o sea, Al-Ándalus no es Andalucía, es la forma como los judíos hablan de Sefarat o nosotros. Todo eso va a hacer que no tengamos una Edad Media en el concepto de feudalista. O sea, el feudalismo no existe. Aquí va a haber señores siempre, por aquí van a estar todos luchando y tener un concepto del señorío que, claro, por eso aquí los apellidos son mucho más comunes, el don, el linaje por vía de la madre, por lo tanto los apellidos maternos se mantienen siempre, por eso la mujer guarda los apellidos, se case o no se case. Entonces eso hace que se convierta en que haya esos reinas, Urraca, Berenguela, María de Molina, estoy diciendo calles, que al final está ahí con Isabel. Todo eso cambia muy bien, es verdad, con la nueva dinastía Borbón, pero es que todo eso es historia de España, pero ¿cómo enseñamos todo eso? No se ha enseñado.
¿Cómo enseñamos todo lo que es el descubrimiento, América, la conquista? O sea, Gabriel de Castilla... Lo que pasa es que no hemos llegado ya a Hay que montar un Netflix. No, es que esa es la asignatura pendiente. Esa es la asignatura pendiente. ¿Cómo contar la historia de Pero, España? pero también te da una cosa, y por eso yo soy optimista pese a todo. Sí está ocurriendo. O sea, hace 5 años éramos 2 de la guitarra. Éramos muy pocos. O sea, María Elvira Roca, sus libros llevan 150.000 ventas. No sé si 150.000 lecturas. Porque es un libro de ensayo. O sea, aquí los libros se ponen de moda y ya está. Oye, está muy bien. Pero no es un libro sin notas, en latín, o sea, hablando del Imperio Ruso. O sea, pero no es un libro de divulgación, pero ha puesto, ha creado también, lo mismo que hablamos a lo mejor de latín, pero ha creado una moda, o ha creado también una cosa que bendita sea, para llegar y alcanzar cosas que antes eran inimaginables, la cantidad de producción que hay de ese tipo de libros. O que saliera eso, el documental de la primera globalización de los lineares es un éxito. O sea, y además se demuestra que es un éxito porque ni siquiera fue nominado a los Goya. O sea, y estaba bien. Y ahora va a salir el de Doña Marina, Dios mediante. O sea, el hecho de que haya... La suscripción popular de Blas de Lezo. Sí, no, pero Blas de Lezo, pero que incluso cosas como están habiendo eso, por las gestas de España, libros para niños. Ellos, gestas de España, empezaron haciendo cómics, pero para niños. No digo para jóvenes, para niños. De Blas de Lezo, de Agustina de Aragón y del Gran Capitán, que por cierto, además hoy es el aniversario de su fallecimiento. Eran cómics, o sea, empezaron, chavales muy jóvenes, y ahora han empezado ya a hacer varios libros para la historia con los niños y todo el tema. Eso ya no había, o sea, lo más parecido que había ya era la enciclopedia Álvarez. O sea, es que no había entre medias nada. Lo que está haciendo Cascaborra con los cómics ya comenzó el tema, que bueno, más y menos, pero yo cuando vivía viviendo en Bruselas, había mucho cómic franco-francés, franco-belga, vamos, me refiero, de la francofonía sobre la historia de España, sobre la conquista, y nosotros lo teníamos. O sea, había una cosa que se había hecho Trinca. O sea, en su momento la revista Trinca, mítica y tal, ahí con Jesús Palacio, con el Cid, la paga del soldado, con el tema del RIF, una cosa rarísima, tal. Pero eso, estamos hablando de años 60, finales de los 60, finales de los 70. O sea, eso no... Era la colección Trinca. Sí, la Trinca, sí, es una maravilla. Claro, pero entonces, y ahora se ha empezado a ver el tema. O sea, todo eso ha habido un cambio que yo creo que quiero decir, Academia Play, el hecho de tener el hecho de unos vídeos que se están haciendo... Memorias de un tambor. Ya, también, ¿no? Memorias de un tambor también. Bueno, luego el sistema de podcast, o sea, que es verdad que antes, claro, funcionábamos con Cebri, o sea, empecé porque en aquel momento dado, libro de divulgación estaba, porque sé, de Carlos Fischer, la historia de la historia, y Cebrián, con La Rosa de los Vientos, con Canales, con las 4 Cs, y ahora eso ya se ha multiplicado de una manera exponencial. O sea, porque claro, Cardeñosa se ha vuelto loco, entonces ya no, ya no vale. O sea, pero hombre, entonces yo creo que sí se va a llegar. Y cada vez hay más medios. Y a lo mejor ahora pues tendremos que hacernos algunos. He intentado yo empezar a hacer TikTok, pero me sale pero son siempre ¿para qué? Para crear curiosidad. Si los chavales, la gente joven también tiene curiosidad. Si estos libros van a seguir saliendo. Pero para otros formatos, y yo creo que se está logrando, hacer juegos de mesa. O sea, antes no se podía jugar a juegos de mesa, tenías que jugar aquí a Waterloo. Joder, ya estoy todos los días mato a los ingleses. ¿Por qué no hay uno sobre Bailén? O sea, ¿por qué no hay uno sobre los arapiles? ¿Por qué no hay uno sobre Trafalgar, sobre Lepanto, sobre cosas? Vamos a jugar a eso. Todo ese tipo de cosas es lo que hay que hacer. Claro, yo el otro día a los chavales les di una... Y claro, puse 2 ejemplos de 2 juegos, de 2 videojuegos. Assassin's Creed y Uncharted. Y salió también la película. Sí. En Uncharted, o sea, el protagonista es el heredero, o sea, un heredero directo de sangre de Drake, del pirata Drake, ese es el protagonista, tócate las narices. O sea, y en Assassin's Creed, o sea, aparece Isabel la Católica y la Inquisición, que a mí me acojona, para no hacerlo. O sea, pero bueno, vale, que es un juego, que no es el tema, que no es histórico, pero ¿por qué no hacemos eso como una cosa? O sea, porque hay que ver, el otro día que vi una película que todavía estoy tomando la que es la de El Barro del Norte, o El Hombre del Norte y tal, una cosa sobre vikingos, que son todos guapísimos, más altos, más rubios, no sé, es una cosa, o sea, me pone a los vikingos. O sea, pero sin embargo, si hacemos una cosa sobre españoles y sobre la conquista, son todos unos guarros, unos megapilas, están todos así, siempre es lo mismo. Unos o sea, matados, la narración siempre es la parte más negativa.
O sea, claro que la hay, o sea, pero es que hasta esta película del hombre del norte, que donde muestra el salvajismo de una época en el diciendo, mira, nosotros estábamos ya, habíamos pasado ya varios años del Concilio de Toledo y estábamos a punto ya de hacer la escuela de traducción de Toledo y aquí está todo haciendo salvaje. Y de pronto, después de todo lo que la película, se va el tío ahí en el caballo yendo una valquiria hacia el Valhalla y diciendo, ¿tú te imaginas una cosa así parecida como un conquistador saliendo y haciendo la gloria de Dios y huyendo hacia la gloria divina? O sea, bueno, al día siguiente, o sea, han invadido España, nos han echado la Unión Europea, yo qué sé, o sea... No tenéis gestas españolas o del Imperio Español, que vamos, en Hollywood no debe abasto para... No, eso por supuesto. Sí, Pero vamos, mirando que habida cuenta, te digo, de las cosas hechas, mejor que no hagan nada. Sí, no pasa todo por aquí, no a lo grande, porque la historia pasa por España. Es un sitio geográficamente crucial para... No, claro, no, pero es eso, pero ellos han jugado su relato. O sea, tú ves, por ejemplo, Horatio Hadwell, el que fue, ¿cómo se llama aquí? No sé si era Capitán Intrépido o una cosa así. Bueno, una que es... No tienen tan buenos mitos, nosotros tenemos el Don Juan, ¿no? Muy español, ese arquetipo, ¿no? Ellos no tienen... Bueno, depende, pues si te lo coge Marañón te dice que es maricón. Sí, que había una homosexualidad latente ahí, pero sí, eso el doctor Marañón lo dijo. Pero lo que pasa es que es verdad, o sea, vamos a ver, que si te coges a Hollywood, te coges a Tirso. O sea, la gracia entre Tirso y el de Zorrilla, por ejemplo, la gente el de Tirso es que acaba mal, se va al infierno de verdad. El romanticismo lo que coge es que es la redención, o sea, que sí te puede redimir y todo el tema, no. En el siglo de oro eran malos, apagan, o sea, te vas al infierno, o sea. Pero aquello también hay que ponerlo en valor, o sea, poner en valor incluso, mira, vamos a ver, voy a citar a Irene Montero. Saca ya el vino. Me falta alcohol y claro, se lo he dicho. Pero, ¿dónde está mi cara? Muchas gracias. Doña Irene, lea usted a María de Zayas. Si está todo inventado. Léase usted a María de Zayas. O sea, a Ana de Castro. O sea, en el siglo de oro. Que era además muy amiga de un señor como Lope de Vega, o sea, y que se basaba en obras tan magníficamente feministas como la otro señor llamado Cervantes, donde estaba la Dorotea, donde estaba Marcela, donde estaba la Gran Sultana, o sea, si ya estamos ahí, si lo hemos logrado, o sea, doña Irene, no se me vaya usted a otro sitio. Es que, ¿por qué no estamos leyendo a Virginia Woolf? Ya digo, María de Zayas está, bueno, se puede ir a la biblioteca de Cervantes, pero en la biblioteca Castro y todo el tema, ya están las obras suyas. De verdad, es increíble. Ya coger a Doña Emilia Pardo Bazán, que es otra grande, que es la que se inventa lo de la leyenda negra y lo suelta a un país. O sea, es la que recupera las obras de María de Zayas, la llamada la gran pícara de oro del siglo de la gran pícara del siglo de oro, con una modernidad absoluta. O sea, pero bueno, sí, es que no hace falta reivindicar a Isabel la Católica, es que tenemos muchas otras mujeres que han estado ahí. Que es que en la latina nos van a decir, o sea, lo que son. Alguien puede decir o sea, que tiene simplemente a una latina y ya hubiéramos tenido y tal, o sea, lo de la dama de Corces y tal. Estoy de Leonor de Aquitania hasta el píloro de Leonor de Aquitania. Y aquí hemos tenido varias Leonor y hemos tenido efectivamente otras mujeres por las cuales mujeres que han dado cátedra como Lucía de Medrano en Salamanca. Todo eso es lo que no hemos puesto en valor. Pero yo creo que todo eso viene de una desvalorización nuestra, ¿eh? Vamos, pero yo creo que es un desconocimiento. Es que no, pero ¿por qué ese desconocimiento? O sea, quiero decir, porque no somos tontos. Pero bueno, de primeras, por ejemplo, en estos últimos 40 años, el problema es que llevamos ya 8 leyes orgánicas de educación. Eso ayuda mucho. Eso es terrible. Eso ayuda. ¿Por qué lo aguantamos eso? No. No, es que lo aguantamos. Estamos porque es lo que vamos a votar. Nada, lo siento. Gracias. Mañana nos vemos, ¿eh? Sí. Pero que lo hemos ido dejando, pero que incluso eso, y durante los años del franquismo es verdad que no es lo mismo los libros de los años 20, o sea, de los años 40, de los 50, pero por ejemplo, el hecho de las... hay algún libro de historia que hemos visto de la Segunda República que hemos estudiado, en el que hablaban de la Reconquista y de Pelayo, todo muy decimonónico, del Cid, además como ahora dicen,
oh, el Cid es un personaje que lo ha cogido Franco por, yo no sé qué manía tienen que Franco lo cogió a todos. Yo digo, porque además, cuando además salió la serie esta del Cid, que el chaval estaba ahí diciendo, bueno, era, ya sabes, era al salir del castillo, siempre decía, o sea, era una serie que era al salir del castillo, eran unos chavales adolescentes jóvenes que decían, ¡jo! ¡Urraca no me deja jugar! O sea, es una cosa rarísima y tal, y dice, ¿y tú qué haces? Tú eres más, o sea... Y de pronto, y claro, y por supuesto, cuando llegas a la zona del mundo árabe y tal, estaban todos guapos, limpísimos, todos y tal, todos bañándose todo el rato, pues todos se bañaban, no como los cristianos, no se bañaban nunca. O sea, como guardias y tal. Como que, claro, que tú vas a la zona de la morería y ves todo el mundo igual, o sea, que están todos oliendo a jamán, o sea, recién salidos, o sea, no, habría de unos, de otros, y lo más, en fin, es que no, es una cosa tan absurda, y además, claro, el mundo musulmán utiliza ese sistema de hammam que se llama frigidarium, tepidarium, caldarium, propio de las termas romanas, coño, que había, porque todo eso era el imperio romano, claro, si es que de dónde vienen, o sea, parece que vienen de Marte, o sea, no, ya no, o sea, que es una cosa que es absurda. Que hay que poner en valor también esa parte, y no, claro, la escuela de traductores de Toledo será imposible sin las madrasas, sin los judíos sefardíes, es lo que utiliza Alfonso X, pero eso está en la conquista de Toledo, pero... todo esto que estamos poniendo en valor muchas veces, yo digo, no se puso tampoco en valor durante la Segunda República, durante la época de Franco tampoco. O sea, el problema es eso, que es una falta de conocimiento de nuestra historia, porque la historia, en la época más bullante, que fue a lo mejor la de finales del XIX, como Modesto Lafuente y la historia de España, o las historias de España de Rodríguez Codolat, o el tema, pero son muy mitos, o sea, es un poco la creación otra vez de esa nación que también al mismo tiempo quiere salir adelante. Pero no estaba también al alcance de la mayoría. Cuando, por ejemplo, eso empieza a haber radio, televisión, cine, empezamos a hacerlo. Porque es verdad que hay unas obras de Juan de Orduña, de todas las primeras épocas y tal en las que están, se empieza a hacer esas obras, La Guerra de Castilla, Alba de América. Hacemos películas, iniciamos esa fase, pero no continuamos con ella. En un momento dado, por lo que sea, cuando llegan las grandes superproducciones de Bronston, pues no terminamos también, porque claro, el Cid de Bronson, que además está con la Sofía Loren. ¿Perdón? Sofía Loren. Sí, no, si me refería al... Anda ustedes a lo que van, Me refería al asesor histórico, que era don Claudio Sánchez Albornoz, que no era como la Loren, ni de cerca. Así era, fue el asesor de... Entonces, sí, y entonces, claro, miraban cosas y tal, entonces, es verdad, claro, que hay cosas, por eso, como estoy diciendo, España, y yo, no, o sea, no era el tema, pero... Por ejemplo, es eso que nos dice, no, es que vamos a ver cómo el Cid era un mercenario, se va muy bien con los árabes. Y yo, sí, la escena esa que se va con el Cádiz de Zaragoza, hay un momento en que los dos ejércitos parece que están a punto de enfrentarse, paran las espadas, se juntan, se da un abrazo y ves a los dos ejércitos españoles y tal, ¡guau! Y fiesta, claro, hasta cachondeo, que diciendo, pero si los árabes no bebían, ya, fiesta, cachondeo. O sea, sí, y aparece también, después de estar haciendo varias razias, estar de mercenario, como al cabo del tiempo, cuando viene ya barbado todo el Cid, y llega ante Alfonso y llega con todo el tema diciendo, ¿y esos quiénes son? Mis aliados. Oh, pues no quiero, pues me piro. O sea, todo eso ya aparecía en la película del Cid de Charlton Heston y Sofía Loren, sí. Parece, o sea, que claro que hay fallos, porque es un personaje mítico, es un personaje que ni siquiera efectivamente sabemos. Oye, mítico y mitificado. Y mitificados, evidentemente, pero que dice, pero que no nos han contado tampoco una cosa, pero es que está tan mitificado que sale en un himno tan fascista como el himno de Riego. En el himno de Riego se cita al Cid. O sea, Aguinaldo se cita a los hijos del Cid, a aquellos que están en Valer. O sea, como nobles hijos herederos de... O sea, es un mito, pero es un mito europeo, es un mito español, claro. O sea, es que es fundamental. Pero, vamos, películas. Imagínate un personaje para eso se debería hacer para hacer sagas, ¿no? Que ni Desplatien, o sea, si se hubiera tenido como personaje. Es un mito porque es necesario. O sea, la creación de las naciones siempre se hace en enfrentamiento hacia uno o hacia otro. Da igual, o sea, eso también es antropológico. Es humano, es antropológico. Bueno, nos hemos pasado de hora, así que vamos a plegar, vamos a hacer el vino español y a...